Buenas tardes a todos y a todas. Virginio Gallardo es consultor de estrategia y gestión del cambio digital y en la actualidad está haciendo un proyecto de un copilot orientador de IA. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, soy Virginio Gallardo de Humannova. Comentaba que desde hace 30 años me dedico a esto de la transformación digital. Empecé en consultoría, en Accenture y en compañías grandes y finalmente creé mi propia empresa. Vamos a ver, cuando me pediste que hablara de la revolución digital, de la IA, que va a suponer la IA y lo que va a suponer para el comercio, la verdad, no supone nada que no suponga para ningún otro negocio. Ya lo habéis oído, supongo que habéis escuchado a Elon Musk que dice que dentro de 5 años trabajar será opcional, habéis escuchado a la Modei o al Sam Altman, a todos los que más saben de IA, que en 2 años no sé cuántos puestos de trabajo y cuántos negocios van a cerrar, ¿sí? Bueno, básicamente todo eso ya lo hemos escuchado, pues entre 40, 30, todo ese tipo de cosas que alguna gente dice que no es un cambio de negocio económico, es un cambio de civilización. Lo que sí que es muy probable que sea cierto es que va a suponer un cambio revolucionario en todos los negocios. Y en el comercio, pues según la Comunidad Económica Europea, es uno de los más afectados. Por eso da fondos Next Generation y desde la Comunidad Económica Europea estaban muy preocupados por el comercio. Y Cataluña sabéis que es famosa por su comercio, como en realidad casi cualquier otra comunidad autónoma. El comercio siempre ocupa un lugar importante. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas? Pues muy bien, no se sabe. O sea, a mí los inputs que recibí tampoco eran muy claros. ¿Que van a cambiar los modelos de negocio? Ya están cambiando. ¿Que están cerrando todos los días tiendas? Ya se está produciendo. ¿Que eso se va a acelerar? ¿Más todavía? Pues no se sabe exactamente. Lo que sí que se sabe es que muy probablemente la IA sea un acelerador tecnológico que va a cambiar las formas de cómo actuábamos, y va a hacer desaparecer negocios y va a aparecer otro tipo de negocios. Y va a hacer que cosas que antes solo eran posibles para multinacionales no sean posibles para un autónomo. Y cosas que antes eran aparentemente normales dejen de ser normales. Todo ese tipo es lo que sucede. Entonces, hombre, gracias por esto y no decir nada es lo mismo, porque nos has dicho que puede pasar cualquier cosa. Y efectivamente, eso es lo que os he dicho, que puede pasar cualquier cosa. Entonces, bien, la pregunta que se puede hacer cualquier empresario del sector de retail es, bueno, ya, pero eso está muy bien. O sea, me dices que vienen grandes cambios, pero ¿exactamente qué cambios? Pues la verdad, seguramente no habrá un tipo de cambio, habrá muchos tipos de cambios. Y no es lo mismo cómo le afecta a un comercio que vive de una gran ciudad como Madrid que de una ciudad turística como La Palma. Y no es lo mismo tener una tienda de souvenirs que lo mismo tener una tienda pues que está compitiendo con Temu o con Amazon. Seguramente no será lo mismo y no es lo mismo vender producto local que otro tipo de producto. Es decir, cada comercio, cada tipo de comercio tendrá que tener una estrategia, pero muy probablemente todos estarán afectados. Pero sí que muy probablemente lo que pasará es que muchos progresarán muy rápido y otros desaparecerán muy rápido. El planteamiento ante esto, ¿cuál es? ¿Qué puede hacer un gobierno como la Generalitat o cómo puede hacer un gobierno como cualquier otro? Pues dicen, oye, vamos a preparar al profesional en función del tipo, no tanto, no vamos a crear una estrategia general que sirva para el señor que está en un Mercadona, que ese tiene otro tipo de problemas, o una gran superficie. No es lo mismo que una pequeña tienda, no es lo mismo una pequeña tienda de barrio que una tienda de una ciudad. Cada una tiene que tener su estrategia. Y claro, era como imposible determinar qué estrategias habría que hacer. Entonces, ¿qué hicimos? Como la IA es omnipotente y lo sabe todo, y cada vez más, ya lo sabéis, pues se lo preguntábamos a la IA. El tema es, dame tu currículum, dime tu entorno de negocio, dime cuál es tu puesto, y yo te puedo decir casos de uso y te puedo decir cómo te puede ayudar a desarrollar. Cogíamos a la IA como estratega de habilidades profesionales. Es decir, yo como consultor le puedo preguntar a la IA, oye, IA, soy un consultor de estrategia, de gestión del cambio, habitualmente trabajo para recursos humanos y para direcciones generales. ¿Qué cambios puede haber en mi puesto de trabajo dentro de un año? Y seguramente lo que me dice no es absurdo y seguramente estará bastante adecuado. Pero claro, estamos hablando de profesionales con unos niveles estratégicos relativamente bajos, ¿sí? La mayoría de los comercios en Cataluña son pequeños comercios. Lo que sí saben es que a algunos les ayuda a para generar contenidos, otros modifican su ERP muy fácilmente, otros pueden
les han dicho que de alguna forma pueden vender productos que antes era casi imposible vender, con lo cual el comerciante, que es un señor normal, es un ciudadano pues normal, ya la empieza a utilizar para las cosas más cotidianas. Pero muy probablemente no sabe si la está utilizando para lo que va a ser crítico para su negocio, para aquello que le puede realmente acelerar o no. Y lo que intentábamos con ese sistema agéntico, que deja de ser, tú le pasas tu currículum, te hace unas preguntas y de alguna forma te hace ese diagnóstico. La verdad es que yo aún así no creo mucho en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo creo más en grupos de personas que tienen problemas similares y unirlos. Y eso fue nuestra propuesta. Nuestra propuesta era que eso era un prediagnóstico para que comercios con problemas similares se unieran y vieran cómo desarrollar temas similares. Pues no importa si eres Amazon o eres tú solo en tu comercio, el tema es que todo depende de cómo sepas utilizar las habilidades. Obviamente no son las mismas habilidades las que va a tener que utilizar Amazon que las que va a tener que utilizar un pequeño empresario. Es decir, lo que vemos es que de alguna forma tu capacidad de adaptarte a esta situación y de buscar ventajas o inconvenientes en muchos casos será pues la línea que separe el que se va a las Bahamas, no sabemos si con paguita o no paguita, o el que se queda en La Palma, que básicamente es lo mismo, o el que sigue prosperando su negocio o lo mantiene. El tema que está detrás de todo esto es explicarle a los profesionales que tienen que estar muy atentos cómo pueden mejorar sus procesos de negocio, ya sea su venta, ya sea su posicionamiento, ya sea la generación de contenidos, ya sea temas de e-commerce, ya sea el CRM, ya sea una gestión más inteligente de stocks, ya sea creación de plataformas conjuntas, ya sea lo que sea, cómo eso se puede acelerar con la IA y cómo esto le afecta. Esto es una revolución de que de pronto vamos a cambiar de trabajo. Pero el tema es que en un empresario es lo que depende de la supervivencia o no de su negocio. ¿Sí? Y lo que se trata, y el mensaje que queríamos dar es, busca los casos de uso, busca qué herramientas te pueden utilizar y cómo puedes desarrollar con la IA cosas que antes eran imposibles. Este era básicamente el mensaje que quisimos transmitir. Es un proyecto válido, ya os digo, para cualquier sector. Lo que pasa es que en el caso de los empresarios es un tema de supervivencia.